sublime gracia del Señor. Marcela, ¿qué estamos viendo? Las 70 semanas de Daniel. Si han entendido algo o tienen alguna confusión, es un tema que no es fácil, es complejo, no es una profecía fácil de interpretar. Le damos gracias a Dios que ha usado hombres para que nos ayuden a entender estas escrituras, pero no es una profecía fácil de comprender. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible. No es fácil, pero tampoco es imposible, y estamos tratando hasta donde sea humanamente posible darle una interpretación correcta, no tradicional o la interpretación más famosa, la interpretación más popular, no, la interpretación bíblica. Entonces, ¿qué es lo que cree el común de las personas? El común de las personas piensan que las profecías de las 70 semanas dan lugar a un intervalo de tiempo, lo que ellos llaman paréntesis. Y si ustedes leen la profecía allí en Daniel capítulo 9, búsquenlo por favor, no van a encontrar el dichoso paréntesis por ninguna parte. No se menciona. Se mencionan 70 semanas distribuidas en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Ahí están las 70, perdón. No hay tal cosa como un paréntesis allí. ¿Que se lo inventaron? Sí, claro, se lo inventaron. Se inventaron el paréntesis porque esa es la única manera de justificar que nada de lo que ellos creen se está cumpliendo. Es como el evolucionista. El evolucionista dice que nosotros venimos de un protozoario, que había agua y en el agua los elementos químicos se unieron fortuitamente, o sea, porque sí, porque les dio la gana, se unieron y se formó el primer ser unicelular, es decir, una bacteria, protozoario, perdón. Y él fue evolucionando, entonces después se convirtió en lo que llamamos aquí pecesapo, ¿no? El que tiene paticas, es un pescadito que tiene paticas. Y fue evolucionando y entonces una rama le salieron aletas y se volvió pez, y la otra rama le salieron las otras 4 patas y se salió del agua y era la primera rana. Y cuando salió del agua pues se volvió cocodrilo. El cocodrilo un buen día dijo, y qué pereza estar arrastrándome aquí, se subió a un árbol y se convirtió en simio. Y después de que se cansó de estar trepado en los árboles, dijo, me voy a bajar, hermano, porque es que esto aquí está muy maluco. Se bajó al suelo y ahí apareció el hombre. Eso parece traído de los cabellos, de verdad. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Entonces ahí viene la danza de los miles o millones de años. No, es que eso ocurrió hace millones de años. Ah, o sea que el tiempo es el ingrediente para que lo absurdo suceda. Para que lo absurdo suceda, solamente quiere decir que es en un lapso de tiempo de millones de años o de cientos de miles de años, porque como no son fenómenos observables, según el método científico, por eso es que no es ciencia. Teoría de la evolución, teoría del Big Bang no son ciencia, porque no se pueden demostrar. Según el método científico, todo fenómeno que se va a estudiar debe poder ser observable y replicable. Debe poder repetirse. Entonces tenemos el principio de gravitación universal. ¿Por qué creemos que existe una aceleración llamada gravedad? Pues porque si tiramos una manzana desde un segundo piso 1000 veces va a caer en el suelo. Va a ser atraída hacia el centro de la Tierra. Nosotros decimos va a caer abajo. Bueno, pues abajo para nosotros es arriba para los japoneses. Va a ser atraída hacia el centro de la Tierra, porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción. Si yo tiro la manzana 1000 veces va a caer. La tiro 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces va a caer. Yo puedo demostrar que ese fenómeno existe. Ahora, demuéstrenme la teoría del Big Bang. Imposible, porque no se puede replicar. Demuéstrenme la evolución. Ahí es donde entra el famoso eslabón perdido. No lo han encontrado. ¿Qué es? Una criatura que tenga un ADN
que sea parte de la transición del simio al hombre. No existe. Encontramos simios, encontramos hombres, no encontramos un ADN que represente una transición entre las dos especies. Entonces, por lo tanto, es una mentira, es una falacia. Dispensacionalismo. Demuéstreme que está en la Biblia. No, no se puede. Pero es que lo que pasa es que las profecías ustedes dicen que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Israel. Muéstreme dónde se están cumpliendo. No. Se van a cumplir en el futuro. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años, puede ser dentro de 1.000.000 de años. No se sabe cuándo. Y en este momento no se están cumpliendo. Desde que Cristo vino a la tierra, las profecías del Antiguo Testamento no se están cumpliendo en Israel. Ellos dicen, son para Israel. Exclusivamente para Israel. Cuando Jeremías en el capítulo 31 de su libro dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ellos dicen, ese nuevo pacto es con la nación de Israel. Y uno dice, bueno, pero vino Cristo, no ocurrió nada, ¿qué pasó? No, eso va a ser en el futuro. ¿Cuándo? No sabemos, pueden ser 1000 años, 2000 años, 1.000.000 de años. La danza del tiempo justifica cualquier absurdo. Cuando Jesús claramente en la noche que fue entregado tomó pan, ¿qué es lo que celebramos nosotros? Ahí está la contradicción, porque si yo soy dispensacionalista yo no debería celebrar la cena del Señor, porque lo que Jesús estableció allá en el aposento alto cuando celebró la Pascua con sus discípulos fue la inauguración del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, y partió el pan. ¿Sí o no? Y después lo cita Pablo en 1 Corintios 11, y después lo cita el autor a los Hebreos. Citan la profecía de Jeremías en el Nuevo Testamento dándole cumplimiento en la muerte de Jesús. Ellos dicen, no, eso no se ha cumplido. La Biblia dice que sí, ya se cumplió. Estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto que anunció Jeremías capítulo 31. Entonces, no hay tal cosa como un paréntesis donde no está pasando nada porque estamos esperando que todo pase en el futuro. En este momento, según el dispensacionalismo, no está pasando nada con la nación de Israel. Nosotros somos el paréntesis, la opción B, el peor es nada de Dios, porque el plan de Dios es exclusivamente con un pueblo que se cansó de rechazarlo durante absolutamente toda la historia, y que cuando les envía a su Salvador, lo mataron. Pero pareciera que por encima de todas esas cosas está el hecho de tener ADN judío, ¿sí? O sea, a los judíos se les permite todo: matar al Mesías, matar palestinos, matar árabes, matar a todo el mundo. Al fin y al cabo, pues son el pueblo de Dios. No, la Biblia enseña que las promesas dadas al Israel del antiguo pacto apuntaban al Israel del nuevo pacto, que es la iglesia, y se están cumpliendo hoy. Desde que Cristo ascendió a los cielos, se están cumpliendo en el Israel del nuevo pacto. Entonces teníamos a Joel capítulo 2, que Pedro cita en Hechos capítulo 2, y tenemos cualquier cantidad de profecías. La profecía de Amós sobre el tabernáculo de David, Jeremías 31, Isaías 53, etcétera, 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 que se están cumpliendo hoy en la iglesia, porque la iglesia es el verdadero Israel. Es la continuidad, digámoslo así, que es como la evolución del Israel del antiguo pacto. Es como cuando el Pokémon evoluciona, entonces tenemos a Pichu, y Pichu se convierte en Pikachu, porque evolucionó. Pero surge de lo primero. El Israel del nuevo pacto, que es la iglesia, ¿de dónde salió? Pues del Israel del antiguo pacto, porque los apóstoles eran judíos. Los 120 que esperaron el Espíritu Santo eran judíos. Los 3000 que se convirtieron al Evangelio en Pentecostés, ¿de dónde eran? Judíos. Y posteriormente todo eso da a luz al nacimiento ¿de qué? De la iglesia gentil, cuando el Evangelio comienza a extenderse por todo el mundo. Hermano Nemesio, ¿quería aportar algo? Muy bien, por eso es que las características del dispensacionalismo, ¿cuál es? El estricto literalismo, la hora de interpretar
las profecías del Antiguo Testamento. Yo escuché una vez un predicador hace mucho tiempo que decía que los judíos no tenían que dejar su religión, que el judío creía en Cristo, pero que no tenía que dejar sus prácticas religiosas porque él era parte del verdadero pueblo de Dios. Nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad. Tanto judíos como gentiles que se convierten a Cristo están llamados a abandonar su vida anterior. Abandonar, porque entonces imagínense un judío que se convierte al evangelio y sigue sacrificando animales en Semana Santa, durante la Pascua, ¿sí? Que sigue celebrando fiestas de los tabernáculos, que sigue con los lavamientos, que sigue con los sacrificios. ¿A qué vino Cristo? Entonces, ¿en cuál Cristo creyó? Y lo mismo sucede con el evangelicalismo hoy en día. ¿En qué Cristo hemos creído? Que seguimos arrastrando las tradiciones, mirando hacia atrás, cuando el Señor nos llama es a avanzar y a ver lo que está por delante. ¿Listo? Entonces vamos hoy a continuar con este tema. Ya vimos el versículo 24 de la profecía, Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Para qué? ¿Para qué nos da Dios este periodo? Este lapso de tiempo de 490 años, no 483 y luego por allá 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 años después, quién sabe cuándo, 7 años más. No. 490 años. 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya lo vimos la semana pasada, eso ya se cumplió. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino, porque Él es el único que pudo poner fin al pecado, que llevó a cabo la expiación de nuestra iniquidad, trajo la justicia eterna, perdurable, perenne, selló la visión y la profecía, porque en Él se cumplen absolutamente todas las profecías y Él es el gran profeta de Dios. Decir que eso no se ha cumplido equivale a decir que Jesús nos... Mire cómo cuando uno empieza a analizar las cosas y a poner cada ficha de rompecabezas en su debido lugar, van apareciendo las cosas con más claridad. Decir que esto no se ha cumplido es decir que en Cristo no se ha sellado la visión y la profecía, que Cristo no es el cumplimiento de la palabra de Dios, que Cristo no es la máxima revelación de la palabra de Dios. Hoy en día decir, y me disculpan si alguien se va a ofender, que el papanatas que el 31 de diciembre se va a parar ahí en el Estadio General Santander a decir barrabasadas en nombre de Dios, está hablando profecía, es decir, que Cristo no es la revelación final de Dios. ¿Sí ven la magnitud del engaño? ¿Sí entienden? Cada vez que una persona hoy se atribuye el derecho de hablar en nombre de Dios fuera de lo escrito, está diciendo, Hebreos 1:1 no se ha cumplido. Hebreos 1:1 es una mentira. Cristo no es la revelación final de Dios. Pero vamos a la escritura y la escritura nos dice que Cristo es la revelación final de Dios, que Cristo selló la visión y la profecía, que todos esos profetas del Antiguo Testamento, hermano, es que nosotros no estamos estudiando el catecismo por deporte, porque no tenemos nada mejor que hacer, estamos desparchados, entonces vamos a estudiar el catecismo ahí porque no hay nada bueno en la televisión por cable, no hay nada bueno, ¿cierto? Alguna que otra serie por allí, pero el resto todo es aburrido, entonces vamos a estudiar el catecismo ahí como para pasar el rato. No, cuando vamos al catecismo y vemos los oficios de Cristo, el oficio sacerdotal, el oficio real, el oficio profético, es porque todos esos ministerios del Antiguo Testamento apuntaban a la persona de Cristo. Estamos leyendo los salmos y la vida del rey David en los libros de Samuel, que vemos a un rey, pero a un rey imperfecto, pero que también tenía muchos aciertos, muchas cualidades que hablaban de ¿quién? Del rey perfecto, apuntaban al rey perfecto que es Jesucristo. Y cuando David pecaba, eso nos está hablando que lo que no es Cristo. Y vemos los sacerdotes y vemos los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran, por decirlo así, mini Jesucristos, en miniatura, apuntando al gran profeta que es Cristo.
Entonces cuando una persona llega hoy y dice, el Señor me está diciendo, oíd palabra del Señor, el año que viene es el año de bla, 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 bla. El Señor me está diciendo, hay alguien aquí, el Señor te está llamando, tú eres el hombre, pues acá yo soy hombre. No necesito que un profeta me diga que me afirme mi género. Lo tengo bien claro desde chiquitico. Tú eres el hombre de la frontera, tú eres el... No, hermano, guárdese sus profecías, guárdese su basura, porque para nosotros es sola escritura. Solo la palabra de Dios. Cristo es la revelación final de Dios. Cristo es el profeta. Cristo es el rey. Cristo es el sacerdote. No necesitamos más mediadores. Criticamos al catolicismo romano porque tienen mediadores entre Dios y los hombres. Tienen al obispo, tienen al cura, tienen al papa, que es el vicario de Cristo. Y decimos que eso es una blasfemia. El evangelicalismo moderno señala a Roma como una iglesia blasfema porque tienen al mediador, al sumo pontífice. Pontífice significa mediador, el sumo mediador entre Dios y los hombres, que es el Papa, en este caso el señor Francisco, el señor Bergoglio. Entonces lo censuramos y señalamos, decimos que eso no es de Dios, que eso es del diablo. Pero nosotros tenemos nuestros profetas. Entonces desde la terraza de la santidad inmaculada de la iglesia evangélica moderna decimos: el catolicismo es apóstata, no es una iglesia, es una abominación porque tienen sus sacerdotes y el sacerdocio terminó con Cristo porque Cristo es el sacerdote por excelencia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Excelente, está muy bien. Pero ¿por qué no aplicamos lo mismo para la profecía? Cristo es el profeta. Cristo es la revelación máxima de Dios. En él se cumplen todas las profecías. Cristo selló la visión y la profecía. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. La traducción dice por el Hijo, pero literalmente es en Hijo. Yo hablo en español, algunos aquí hablarán en inglés. Dios nos habló en Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es la revelación final de Dios? Cristo, ya no hay más profecía. Pero pues las personas son idólatras a sus conceptos, prejuicios y dicen, no, pero es que yo creo en el profeta me dijo que el año que viene me va a ir mejor. Si le doy las 5 espigas, me va a ir bien y yo llevo ahí mi papelito con las peticiones. Pídanle a Dios en lo financiero, tilín, en lo espiritual, tilín, en lo familiar, tilín. Hermano, no es que yo hacía eso, hermano. Yo también le decía esa mentira a la gente. No me lo contaron, yo lo viví y yo lo practicaba. No deliberadamente, yo estaba engañado, pero engañado y engañaba a los demás. Y el año que viene te va a ir mejor este año y entonces, y claro, le ponen el broche bíblico ahí con lenguaje bíblico, ¿cierto? Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Sí, mire, sí, la Biblia, claro, el lenguaje bíblico. Estafadores, mentirosos, anatema. ¿Qué dice la Escritura? Cristo selló la visión y la profecía. No hay más profecía. Yo quiero que quede claro. Pero es que yo en el enlace vi un predicador y el predicador profetiza, hermano. Entonces, ¿a quién le va a creer? ¿A Dios o a la Biblia? ¿A Dios o al profeta? Al dichoso profeta. Obviamente, pues esas profecías siempre van enfocadas hacia el ámbito económico, ¿no? Nunca es arrepiéntete porque Dios te va a juzgar. Arrepiéntete. Por un ejemplo, mencionemos una ciudad: arrepiéntete de Cúcuta porque Dios, si no te arrepientes, te va a juzgar, te va a castigar. Viene la ira de Dios en el mundo, arrepiéntete. Dios te dice que tienes que humillarte. No, eso nunca. Siempre es: confía en el Señor y vienen tiempos y vienen mejores tiempos y Dios te va a devolver lo que Satanás te robó y vas a pisarle la cola al diablo y ahora sí se van a abrir puertas y la que era estéril va a dar a luz. Utilizan profecías que no tienen nada que ver, ¿no? Diga al débil, fuerte soy. Ahí va la gente, llevando la platica. Nunca promueven lo espiritual, promueven lo terrenal. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, su Dios es el vientre, la barriga. Parecen marranos. Los marranos no perdonan nada, hermano. A usted le echa a un marrano un pollo podrido y se lo come. Marranos no perdonan nada.
No perdona nada. Usted le echa un hueso de res y se lo come. ¿Cómo hacen? No sé. Eso de tener un ácido en el estómago, pero bravísimo, porque todo lo pulverizan y lo vuelven a... Usted le echa un marrano, una papa, se la come. Le echa un marrano una cáscara de aguacate y se la come, un pedazo de yuca, un pedazo de plátano, hermanos, no perdonan nada. Literalmente se tragan todo. Y la Biblia dice que estos falsos profetas, su Dios es el vientre, viven solamente para tragar. Como dice el Señor en la profecía de Ezequiel, en lugar de pastorear al pueblo, lo trasquilan. En lugar de pastorear a la oveja, la trasquilan. Tal vez por eso es que andan detrás de la lana. Entonces, en Cristo se cumplen todas las profecías. El único profeta por excelencia es Jesús, y ya vino. Y nos dejó dicho, nos dejó una razón, y la razón de él está aquí. Con unos mensajeros, en este caso, digamos, los razoneros. Cuando él dice, venga hermano, vaya, hágame un favor, dígale al hermano Javier que si puede venir, que necesito hablar con él. Sus mensajeros fueron los apóstoles. Y lo que está escrito en el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Ya no hay más profecía ni revelación. ¿Eso para qué? Para que nos quede claro cuando escuchemos esos predicadores modernos, tipo Dante Gebel, Cash Luna, Yesenia Ten, que son unos charlatanes. El Señor te dice, no, el Señor no me dice nada, hermano, yo tengo la Biblia, vamos a ir a ver qué es lo que usted me está diciendo. Y vuelve y le digo, apelan a lo material, apelan a la codicia. Oiga, no, si el Señor recibió una palabra de Dios. Entonces decimos, hermano, mire, el Señor me habló esta semana, sí, cuénteme qué le dijo, que vienen buenos tiempos. ¿Tiempos de qué? No, que el Señor me va a decir, ay, no, y no te dice, no te ha dicho que te tienes que arrepentir, no te ha dicho que tienes que vivir en santidad, que tienes que dejar el pecado, eso no te lo dijo Dios. Hermano, yo tengo 66 libros aquí, en la palma de mi mano, donde dice Dios diciéndole al hombre, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y estos payasos de lo único que saben hablar es de plata, que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Qué contradicción, ¿cierto? Una contradicción con la Biblia, pero demasiado evidente. Entonces, estas profecías se cumplen en el Señor, versículo 24, ya lo vimos la semana pasada, se cumplió ungir al santo de los santos, cuando en su bautismo él fue ungido, fue capacitado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que tenía por delante, que no era fácil, no era nada fácil. Y por eso él fue y allí públicamente recibió la unción. En el antiguo pacto se ungía con aceite, apuntando precisamente a ese ungimiento del Espíritu Santo. Entonces, eso lo vimos ya la semana pasada. Hoy vamos a ver textos del Nuevo Testamento que confirman lo que predijo Isaías y que lo que en muchos textos del Antiguo Testamento se predice respecto a la obra del Mesías. ¿Cuál es la obra del Mesías? Según lo que hemos hablado. ¿Si están acá o no están aquí? Versículo 24. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Esa es la obra del Mesías. Esta profecía no es para el anticristo y que qué va a hacer Israel y con quién se va a tirar bombas y que no. Esta profecía habla de Jesús. Si vamos entendiendo a lo largo de estos estudios que esto habla de Cristo, el tema central es Jesús. Precisamente, versículo 24, ¿quién vino a terminar la prevaricación? El anticristo, los judíos, poner fin al pecado, el anticristo, los judíos, expiar la iniquidad, el anticristo, los judíos, traer la justicia perdurable. ¿Quién trajo la justicia perdurable? Los judíos, el anticristo, sellar la visión de la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Quién es el ungido? ¿Los judíos o el anticristo? No, todo habla de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento que mencionan esto. Isaías 53 del 5 al 6. Anótenlo, por favor. Isaías 53 del 5 al 6. Isaías 53 del 5 al 6. Venga, vamos a hacer algo para que no nos aburramos. Para que no se aburran. Voy a regalar los versículos y los hermanos van a pasar a leerlos aquí.
Y así vamos a hacerlo más participativo. ¿Listo? Entonces, por favor, mi hermano Cheo busca Isaías 53 del 5 al 6. El hermano Nemesio, Salmo 130, versículo 8. La hermana Consuelo, Mateo 1:21. Marcela, Mateo 9:2. Y hay bastantes versículos. Aquí hay para dar y convidar. Vamos en Marcela, Mateo 9:2. Miguel, Marcos 2:5. Keila, Lucas 7:48. Melba, Romanos 3:24 al 25. Vamos a dejarle a Javier el más corto. Hebreos 9 del 21 al 28. Más cortico para el hermano Javier. Porque como él es chaparro, entonces más cortico. La hermana Maritza, primera carta de Pedro 2:24. José, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Doralba, sí trajo listo. Juan 1:29. Merly, primera de Juan 1:7. Yolanda, primera de Juan 3 del 5 al 8. Y Nelly, Hebreos 10 del 14 al 17. Y se acabaron los versículos. Quedaron Cristian y Jessica sin versículo. El hermano Porfirio también. Bueno, entonces dejemos a Jessica. ¿Cuál le tocaba a José? Primera de Pedro 1, 18 al 19. Jessica, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Listo. Entonces, a lo que vinimos. Hermano Cheo, por favor, léanos Isaías 53, del 5 al 6. Así duro, con la voz con la que conquistó a la hermana Marora. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Pueden sentarse, hermano, Dios le bendiga. ¿Qué dice el texto? Mira lo que la profecía dice. La profecía dice que todo está relacionado con la obra de Cristo para salvarnos del pecado. Terminar la prevaricación o la rebeldía, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Qué dice Isaías? Que Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, eso es expiación. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es que Isaías 53 es un pasaje especialista en hablar de la expiación por nuestros pecados. Por su llaga nos fuimos nosotros curados, todos nos descargamos como ovejas. Coincide con lo que dice Daniel perfectamente, ¿sí? Salmo 138, hermano Nemesio, con esa voz de locutor desde Brisas de la Frontera. Dios me le bendiga. Dice así: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Yo pensé que viene, dejámonos cortico. Bueno, imposta la voz y todo el hermano. Él redimirá a Israel. ¿Qué va a hacer el Señor? Redimir. ¿Qué es redimir? Pagar el rescate. Él compró nuestra libertad, nos redimió de nuestros pecados. Y eso coincide con Mateo 1:21. ¿Quién tiene Mateo 1? Hermana Consuelo, por favor. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, mi hermana. ¿Qué iba a hacer él? ¿Salvarnos de qué? De lo del pecado. Coincide con lo que dice Daniel: terminar la prevaricación, poner fin al pecado. ¿A qué vino Cristo? A hacernos millonarios, a darnos una buena vida, enseñarnos cómo ser exitoso. No, pues si ese era el ministerio de Jesús, fracasó, porque el hombre no tenía ni dónde dormir, no tenía dónde recostar la cabeza. Si esa es la estrategia o sea, yo le diría: uy, Jesús, pero fallaste porque quedaste mal, tú eras pobre. No, él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero, y vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Partiendo de aquí de Mateo 1:21. Nuevo Testamento, Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias, Marcela. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Y cuál fue la reacción de los fariseos allí?
este es el Mesías. No. ¿Y este quién es? ¿Quién se cree este? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero es que eso era lo que anunció Daniel. Él vendría a poner fin al pecado, a terminar la prevaricación. El único que pudo decir eso, tus pecados te son perdonados, ¿quién fue? Jesús. Marcos 2.5, ¿quién tiene Marcos 2.5? Miguel. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, lo confirma Marcos en el pasaje paralelo. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes saben qué sucede cuando se menciona algo en la escritura más de una vez, no? Hay un énfasis. Él es el que puede perdonar pecados. Lucas 7:48. Dice, no, pues me hace pasar al frente para leer ese pedacito. Es que no trajimos el inalámbrico, se quedó en la casa. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahí hizo ejercicio. Tus pecados te son perdonados, le dijo a la mujer. ¿Ven? Romanos 3:24 al 25, ¿quién lo tiene? Melba. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, Melba. ¿Qué dice la Biblia? Dios, versículo 25, Dios puso como propiciación a Jesús, la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? La propiciación tiene que ver con la ira de Dios. El propiciatorio era la placa que estaba encima del arca del pacto, donde se rociaba la sangre de la víctima inocente para aplacar, apaciguar la ira de Dios. Eso es propiciación. Y Él es nuestra propiciación por causa de nuestros pecados. Hebreos 9:21 al 28, hermano Javier, le tocó el más cortico. Y tiene que venir hasta acá porque 9:21 al 28. 9, versículo 21 al 28. Ahí con esa voz con la que conquistó a la hermana Sandra. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se hace remisión. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, no todo el mundo. Muchas gracias, hermano. Ahí dice muchos, los pecados de muchos, no de todo el mundo, a los que no creen en la expiación limitada o redención particular. ¿De qué habla esto? De cómo Cristo entró en el santuario de Dios después de haber muerto para presentar su sacrificio por nuestros pecados, no como los sacerdotes del antiguo pacto que tenían que presentarse una vez al año con sangre ajena, sino Él una sola vez y para siempre con su propia sangre, para, versículo 26, quitar, oído, para quitar de en medio el pecado. Cristo quitó aquello que nos separaba de Dios, que era el pecado. Esto no se va a cumplir en un milenio futuro, se cumplió ya con su sacrificio y confirma lo dicho por el profeta Daniel en el versículo 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Pero cita al profeta Isaías aquí, Isaías 53. ¿Y a quién le aplica la profecía de Isaías 53? ¿A Israel? No, a los creyentes, a la iglesia. Y dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 1, 18 al 19, Jessica. Y traes esto, escudero. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Jessica. ¿Qué hizo el Señor? Nos rescató. ¿Con qué? Con su sangre. Esto es expiación. La expiación, por definición, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Es la muerte de una víctima inocente que cancela nuestra deuda con la justicia de Dios. Aquí la víctima inocente es Cristo, que con su sangre, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es una víctima inocente. Un pecador no puede morir por otro pecador. Por eso el sacerdote tenía cada año que primero purificarse él mismo. Lean la carta a los Hebreos y lean el Antiguo Testamento. Él mismo purificarse y después ofrecer el sacrificio por el pueblo. Si el sacerdote no se purificaba, muerto, caía muerto y tenían que sacarlo arrastrado. Por eso el sacerdote estaba atado, lo sacaban ahí, nadie podía entrar allá. Si la campanita dejaba de sonar, ay, el Señor lo castigó y lo sacaban. Pero Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Juan 1:29, Doralba, póngalo cerquita para que se oiga eso. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, mi hermana. El Cordero de Dios, ¿que qué? ¿Y ustedes creen que Juan dijo el Cordero de Dios porque Jesús parecía un cordero, venía con pieles de cordero? No, porque hacía alusión a la víctima inocente que se sacrificaba para expiar el pecado del pueblo. Él era el Cordero, y los que lo escucharon lo tenían que haber entendido. El Cordero de Dios que quita. Los corderos y las víctimas del Antiguo Testamento cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Cristo quita. ¿Y qué dice Daniel? Poner fin al pecado, terminar la prevaricación. Primera de Juan 1:7, Merly. Pero si andamos en luz, con Él está. Como Él está en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice? Que la sangre de Cristo nos limpia de algunos pecados. Los demás, que no sean perdonados, comprar indulgencias, pagar con diezmos, ¿no? Nos limpia de todo pecado. Esa es la obra de Cristo. Primera de Juan 3, del 5 al 8, Yolanda. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Muy bien, mi hermana Yolanda. ¿Qué dice? ¿Que Él apareció para qué? Para hacernos millonarios, ¿cierto? No, para quitar nuestros pecados. Por eso un creyente, o alguien que dice ser creyente, que vive en pecado, no es creyente, porque no ha conocido a Cristo, porque Cristo vino a quitar nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Sí, hermano, eso no es posible. Claro, ahí dice no peca, listo. ¿Qué significa eso? Versículo 8 lo aclara. El que practica el pecado. ¿Los cristianos pecan? Claro, obvio. No somos cuerpo glorioso.
No somos cuerpo glorioso, los cristianos pecan, pero no practican. Hay una diferencia entre pecar y practicar. Yo el domingo jugué fútbol, pero yo no practico el fútbol. ¿Sí me entienden? Que practica el fútbol es Messi. Ellos son practicantes de fútbol. Ellos todos los días se entrenan, su vida gira en torno al fútbol, viven de eso, viven para eso, tienen disciplina para eso, se cuidan para eso, comen para eso, duermen para eso. La vida de ellos es el fútbol. Mi vida no es el fútbol. Yo juego una vez cada 15 días, una vez cada 8 días, un ratico ahí, ya está uno pidiendo cambio, ¿sí o no? Una cosa es pecar, y otra cosa es practicar. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque vive en el pecado, vive pecado, huele pecado, duerme pecado, come pecado, habla pecado. El creyente no. El creyente vive a Cristo, pero peca porque aún su vida está en un proceso de santificación y aún estamos en un cuerpo corrupto. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Bueno, no voy a hacer de esto una predicación porque no es el punto. Pero Cristo vino a quitar nuestros pecados. Hebreos 10 del 14 al 17, Nelly, por favor. Es el último texto. Vamos a escuchar la voz de Nelly, su voz melodiosa. Tenga el micrófono bien para que se oiga. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muchas gracias. ¿Qué profecía es esta? Jeremías 31, lo está citando el autor a los Hebreos. Hay evidencia muy grande que apunta que fue Pablo, ¿no? Pero bueno, el autor a los Hebreos dice que esta profecía de Jeremías 31 no es para un cumplimiento futuro en el reino milenial, sino que se cumplió en Cristo. Con su ofrenda, con su muerte, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que él apartó. No dice perfecto para siempre a todo el mundo, ¿no? Como los universalistas, no. A los santificados, a sus escogidos. Y cita la profecía de Jeremías 31, el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón, ¿sí ven? Pero es que el creyente no es que está chuzándolo ni que no. Si tiene la ley de Dios en su corazón, va a actuar movido por el Espíritu Santo. En sus mentes las escribiré. Nunca más, ¿qué? Me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cristo hizo eso. Lo anunció el profeta Daniel. Ahora sí ven el giro. ¿Sí entienden de qué habla la Escritura? ¿Sí entienden que la Escritura no habla de Israel, el futuro? Sublime gracia del Señor.